tardes a todo el auditorio. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios Constitucionales, al doctor Blume Fortini, director del Centro de Estudios Constitucionales, por permitirme compartir esta tarde con todos ustedes y conversar un poco sobre el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento es uno de los llamados procesos nuevos en nuestro ordenamiento constitucional. Y ello es así porque fue incorporado a la Constitución recién el año 1993 con la nueva Constitución, junto con el proceso de habeas data. Anteriormente solo se regulaba los clásicos procesos de habeas corpus y de amparo. Y entonces ahora forma parte de los llamados procesos de tutela de derechos. Bueno, este proceso tiene sus orígenes pues en el sistema anglosajón, ¿no? Como todos lo sabemos. También fue recogido por la Constitución colombiana y finalmente nosotros la incorporamos a nuestra Carta Constitucional. Luego de la emisión de la adaptación de nuestra Constitución política, el desarrollo legal estuvo pues a cargo de la Ley 26.301. A partir del año 1994, para finalmente ser incorporado en la Ley de Desarrollo Constitucional en el Código Procesal Constitucional. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Así pues, el artículo 200 de nuestra Constitución, dentro de las garantías constitucionales, recoge a la acción de cumplimiento como aquel que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Bueno, como les decía, luego la norma de desarrollo constitucional, el Código Procesal Constitucional, lo reguló a partir del artículo 66, señalando que su objeto es, pues, ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme, o se pronuncie expresamente sobre cuando las normas legales le ordenen emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Sobre la naturaleza del proceso de cumplimiento, desde su incorporación a la Carta Constitucional, ha habido discusión, ¿no? Ha generado discusión en la controversia a nivel de doctrina. Un sector de la doctrina consideró que en realidad el cumplimiento no es un proceso constitucional, que más bien sería un proceso constitucionalizado. ¿Por qué? Porque dice no tutela derecho fundamental alguno. De hecho, como se ve en la diapositiva, el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia dada en el año 2003, la 191-2003 AC, señaló que en realidad se trata de un proceso constitucionalizado, ¿no? Porque no tiene por objeto, lo dijo textualmente, la protección de un derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales o de orden administrativo, mediante el control de la inacción administrativa. Sin embargo, después de la adaptación del Código Procesal Constitucional, siguiente diapositiva, por favor, es el propio Tribunal Constitucional el que cambia esta idea y más bien asume ahora la posición de que en realidad sí estamos frente a un auténtico proceso constitucional. Y ello a partir de una interpretación conjunta de los artículos 3, 45, 43 y 51 de la Constitución Política, ¿no? A partir de los principios de soberanía del pueblo, Estado democrático y forma republicana de gobierno, y teniendo en cuenta, además, el principio de jerarquía normativa, a partir del artículo 3 de la Constitución, reconoce, pues, la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, ¿no? Vemos, pues, que hay un cambio de posición en el propio tribunal, y a partir de entonces, para el tribunal, el proceso de cumplimiento
tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Siguiente diapositiva, por favor. Si bien es cierto, esto lo dijo el Tribunal Constitucional, hay que reconocer que aún en la actualidad la controversia, la diferencia de posturas sobre este tema no se ha zanjado. Todavía hay un sector de la doctrina que considera que seguimos en un proceso constitucionalizado, no en un proceso constitucional, en tanto que hay otro sector de la doctrina que más bien asume la nueva posición del tribunal y dice que sí estamos frente a un proceso constitucional, que reúne las características para ser un auténtico proceso constitucional. Bueno, como habíamos dicho inicialmente, el propio Código Procesal Constitucional reconoce el objeto, dispone el objeto del proceso de cumplimiento, ¿no? Que se dé cumplimiento, ordenar a un funcionario a que cumpla una norma legal, ejecute un acto administrativo firme y o se pronuncie expresamente cuando las normas le ordenen emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Sobre la legitimación procesal, ¿quiénes están autorizados por ley para ser parte en el proceso de cumplimiento? El Código Procesal Constitucional nos da la respuesta y nos dice que ¿quiénes tienen legitimidad activa? ¿Quiénes pueden interponer la demanda de cumplimiento? Tratándose del cumplimiento, de la exigencia de cumplimiento de leyes y normas con rango de ley, cualquier persona puede interponer esta demanda. Para la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, también cualquier persona, además el defensor del pueblo, tiene también legitimidad para poder incoar esta acción. Y tratándose de actos administrativos, la persona a cuyo favor se expidió. Ahí en la diapositiva he señalado dos sentencias, la 1277-1999 AC y la 542-1997 AC, porque en relación a los intereses o a la diferencia entre intereses difusos y colectivos o a la legitimidad para interponer la demanda de cumplimiento en relación a intereses difusos o colectivos, no se ha hecho mayor distinción. De hecho, estas dos sentencias hacen el distingo entre intereses difusos e intereses colectivos, ¿no? Pero para efectos de decir, de reconocer que antes de eso, quiero precisar que estas dos sentencias fueron dictadas antes de que se dicte el Código Procesal Constitucional, que ya reconoce el derecho a demandar el cumplimiento en favor de intereses colectivos. Anteriormente esto no estaba regulado en la ley, que regulaba estos procesos, ¿no? La 26301. Y entonces, ¿qué sucedió en estos casos? Que hubo un rechazo de la demanda porque no estaba previsto. Entonces, el código, lo que hace el Tribunal Constitucional es hacer un distingo entre intereses difusos y derechos colectivos, y señala que no se debe rechazar la demanda por el hecho de que la legitimidad para accionar en defensa de intereses colectivos no está regulada. Fuera de esto, no ha habido mayor desarrollo constitucional en esto, desarrollo a nivel de las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque, bueno, son dos temas distintos, ¿no? Los derechos colectivos son aquellos que pertenecen a un grupo indeterminado, pero sí determinable, de personas que se encuentran unidos por una relación jurídica. Por ejemplo, podemos hablar de los colegios profesionales, podemos hablar de los sindicatos, en tanto que en los derechos o intereses difusos, que esta figura la encontramos regulada en el Código Procesal Civil, en el artículo 82, nos dice que el interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, cultural, histórico o del consumidor, ¿no? También tenemos el derecho de medio ambiente. ¿Por qué me llamó la atención? Porque, claro, tratando de intereses difusos, por lo amplio que es, ¿no? Derecho al consumidor, derecho al medio ambiente,
se entiende que cualquier persona esté legitimada para iniciar un proceso de cumplimiento, para exigir el cumplimiento de alguna norma relacionada a este tipo de intereses. Pero tratándose de derechos colectivos, por ejemplo, una norma que reconozca algún derecho, pongámonos un ejemplo, a una federación de trabajadores o a un sindicato, esta norma beneficiaría, reconocería derechos a este sector. Quienes no estén vinculados a este sector estarían legitimados para pedir el cumplimiento. Bueno, la norma es amplia, ¿no? La norma es amplia, no hace distingo. Pero hay una sentencia que encontré lo anoté en algún lugar, una sentencia última, que fue la 3845-2018, ese si mal no recuerdo, en el que en las dos primeras instancias el Poder Judicial declaró improcedente la demanda precisamente basándose en el tema de la legitimidad, ¿no? Porque el demandante aparentemente no formaba parte de este colectivo. Y le dijeron improcedente la demanda porque no tienes legitimidad para interponer esta demanda. En este caso, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue, digamos, enmendar la plana, corregir esta situación, pero bajo la premisa de que frente a una duda en que si forman o no parte del colectivo, lo correcto es admitir la demanda. Hasta ahí pues fue lo que señaló el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero como que queda ahí un tema por desarrollar, ¿no? Me parece interesante de todas maneras mencionarlo antes de pasar a la legitimación pasiva. ¿Quiénes están legitimados para ser demandados en este tipo de procesos? El Código Procesal Constitucional nos dice que es la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que le corresponde el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo. Evidentemente, ¿no? Quien es renuente tiene que estar en el proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto de los requisitos de procedibilidad. El artículo 69 del Código Procesal Constitucional nos exige un requisito, ¿no? El requerimiento previo por documento de fecha cierta para el cumplimiento del deber legal o administrativo. Y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de 10 días útiles. Aquí, bueno, el Código Procesal Constitucional mejoró, superó tremendamente la redacción que tenía la ley anterior, ¿no? Que lo que exigía era el requerimiento notarial, ahora es un documento de fecha cierta. La norma anterior hablaba de 15 días, o no haya contestado en 15 días, ahora se habla de 10 días, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos requisitos de naturaleza legal para la procedencia de los procesos de cumplimiento. Uno, el requerimiento por documento de fecha cierta, y dos, la renuencia del funcionario a dar cumplimiento al mandato legal o administrativo. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, dado que se generó, digamos, controversia sobre qué tipo de mandatos debían verse en el proceso de cumplimiento por su naturaleza, y bueno, también esto generó problemas en el entendido de o me voy a un proceso contencioso administrativo o el cumplimiento, ¿no? ¿Cuál sería la vía adecuada? ¿Por qué no el proceso contencioso administrativo? En fin, sobre esto fue el propio Tribunal Constitucional quien precisando o analizando de los procesos de cumplimiento como procesos ejecutivos, quien señaló cuáles serían los requisitos mínimos que debe cumplir la norma legal o acto administrativo para poderse exigir el cumplimiento en esta vía procesal, ¿no? O sea, para venir haciendo uso de este proceso constitucional para exigir el cumplimiento de un mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo. Y nos dice que como mínimo se debe cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? El ser un mandato vigente, el ser un mandato cierto y claro, es decir, que debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo,
el no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, ser incondicional, eh, excepcionalmente, nos dice el propio tribunal, podrá tratarse de un mandato condicional siempre y cuando su satisfacción sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Además, tratándose de cumplimiento de actos administrativos, como mínimo debe reconocer un derecho incuestionable del reclamante y permitir la individualización del beneficiario. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a explicar un poco cada uno de estos requisitos, tomando a modo de ejemplo algunas sentencias que he encontrado, que me parecieron interesantes, como para explicar qué significa cada uno de estos requisitos mínimos que el Tribunal Constitucional nos exige para poder acudir a la vía del cumplimiento. Entonces, el primero de los requisitos era tener un mandato, ser un mandato vigente, ¿no? ¿Significa esto? Ser un mandato actual, no estar derogado, porque claro, puede eventualmente, por ejemplo, la administración reconocer algún beneficio o un derecho a favor de una persona, pero en el camino puede ser anulada, puede ser dejada sin efecto, si es una ley puede haber sido derogada, ¿no? Entonces, lo que se exige es que sea un mandato vigente. Y aquí tomo como ejemplo una sentencia interlocutoria denegatoria que sacó el Tribunal Constitucional, en la que precisamente, ¿qué buscaba el demandante? El cumplimiento de una resolución administrativa, ¿no? Se le reconoció y aprobó un monto como bonificación diferencial. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Como lo dice el fundamento 5 que está ahí transcrito en la diapositiva, dicha resolución fue declarada nula mediante una resolución directoral posterior. En este caso ya no estábamos frente a un mandato vigente, lo que motivó que se declarara improcedente el recurso de agravio constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente requisito que nos exige el presidente Maximiliano Villanueva es el de ser un mandato cierto y claro. Es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o el acto administrativo. Tomo aquí como ejemplo la sentencia interlocutoria 1335-2018 PC. ¿Qué significa este requisito de ser un mandato cierto y claro? Es decir, tiene que ser un mandato seguro y verdadero, no dudoso. Debe ser un mandato evidente, no contener una relación ambigua, por ejemplo, ¿no? En el caso que tenemos en la pantalla, precisamente no cumplía con este requisito. ¿Por qué? Se exigía el cumplimiento de una resolución ministerial en la que se disponía que se otorgue nuevos títulos de propiedad a favor de los integrantes de esta asociación demandante en las parcelas que hayan sufrido alteraciones en su área, decía esta resolución, ¿no? Porque hubo una conciliación judicial aquí. Pero resulta que esta resolución ministerial que tenía un mandato, otorguen nuevos títulos de propiedad, disponía genéricamente que se otorguen títulos de propiedad a un número indeterminado de personas, ¿no? Además, no se había individualizado a los beneficiarios de esta resolución administrativa en cuanto a la cantidad y ubicación de las parcelas. Entonces estábamos ante un mandato no cierto, un mandato no claro. También ello motivó que el Tribunal Constitucional declarara improcedente el recurso de agravio constitucional. Siguiente diapositiva, por favor.
El tercer requisito que nos exige el presidente Maximiliano Villanueva es el de no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. Y claro, ¿no? Aquí, ¿qué nos exige este requisito? Que no exista interpretaciones diversas, por ejemplo, en una resolución administrativa, un acto administrativo en el que la Corte Suprema, en una sala transitoria y en una permanente, tengan criterios o interpretaciones diversas, ¿no? O otro supuesto de interpretaciones complejas, de repente la probanza sea difícil, complicada, ¿no? Como por ejemplo en el pago, una resolución que ordena el pago en una moneda no actualizada, ¿no? ¿Cómo hacemos para ordenar el pago en una moneda no actualizada? Es complejo este tema, ¿no? Es complejo. Ahí en la diapositiva ponemos un ejemplo de una persona que interpuso su demanda de cumplimiento pidiendo lo que exigiera que se cumpla con una resolución directoral. Una resolución directoral que dispuso el pago de una bonificación a favor de un grupo de trabajadores administrativos del sector educación, pero con una peculiaridad, dice, ¿no? Esta bonificación debía ser equivalente al 35% de la remuneración total para funcionarios y profesionales y el 30% de la remuneración total para técnicos. Pero, ¿qué sucede? Que esta norma fue dada durante la vigencia del artículo 9 del Decreto Supremo 0591 PSM, cuando todavía estaba vigente la Constitución del 79. Todo el marco legal de esa época disponía que las bonificaciones, beneficios remunerativos para los trabajadores, los funcionarios, los directivos, los servidores públicos, tenía que hacerse en base al sueldo, remuneración o ingreso total calculado en función a la remuneración total permanente. Tenemos una resolución que ordena el pago de un bono en función o en un equivalente al 35% de la remuneración total. Y tenemos una norma que habla que los beneficios económicos tienen que ser calculados sobre o en función de la remuneración total permanente. Entonces, ¿qué aplicamos, no? Obviamente el demandante pedía la remuneración total y había en la contestación de demanda, oye, pero es una remuneración total permanente, no la total, sino lo que percibe permanentemente. Aquí tenemos una situación de controversia compleja contenida en la resolución cuyo cumplimiento se pretendía. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente requisito que nos exige es que el mandato sea de ineludible y obligatorio cumplimiento. Es decir, no sea discrecional, ¿no? Que no haya excusas, posibilidad de excepciones al cumplimiento del mandato contenido en la norma o la resolución administrativa cuyo cumplimiento se pretende. Aquí tenemos, como ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente 4362-2012 PC. ¿En qué consistía este caso? Aquí la demandante lo que pretendía era el cumplimiento de una resolución de un consejo universitario de la Universidad Jorge Basadre, en la que decía, en el extremo en el que se recomendaba la contratación, su contratación, para el desarrollo de algunas asignaturas. Entonces, al analizar este documento para ver si reunía o no los requisitos para poder ejecutar en la vía de cumplimiento, lo que dijo el tribunal es que aquí no hay un mandato obligatorio, ineludible, que deba cumplir el funcionario. Aquí lo que hay es una simple recomendación para que sea contratado. Esto motivó también, o sea, una recomendación no es un mandato de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Esto motivó también que en este caso el Tribunal Constitucional desestime la demanda, improcedente.
la demanda. Siguiente diapositiva, por favor. El mandato debe ser incondicional. Es decir, la eficacia no debe estar sujeta, no depender del cumplimiento de alguna condición, del cumplimiento o de que suceda algún hecho o acto futuro. Debe ser incondicional, ¿no? Aquí, como ejemplo, les traje la sentencia emitida en este expediente 1475-2008, ¿no? En el que el demandante pidió el cumplimiento de un acuerdo, de un mandato contenido en un acuerdo de consejo, y para que se le proceda a contratar en forma anual, decía, como serenazgo. Pero ¿qué sucede? En este caso, el cumplimiento de este acuerdo de consejo estaba condicionado a qué debía cumplirse para que se pueda proceder a la contratación de esta persona beneficiada con este acuerdo de consejo. Que haya una plaza presupuestada vacante. Esto hacía que no se pueda ejecutar inmediatamente cuando vino el demandante al proceso de cumplimiento, ¿no? Dependía de la existencia de una plaza presupuestada y vacante. Dependía del presupuesto de la misma institución, estamos hablando de una municipalidad. Tampoco se consideró que reuniera los requisitos mínimos para ordenar el cumplimiento en un proceso de esta naturaleza, en un proceso constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Además, nos dice el presidente Villanueva, además, nos dice, tratándose o en el caso de cumplimiento de actos administrativos, resoluciones administrativas, debe contener dos requisitos mínimos. Que se reconozca un derecho incuestionable del reclamante, o sea, un derecho no controvertido, no pasible de impugnación, aunque no se esté cuestionando, y que se permita individualizar al beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? ¿A quién se le está reconociendo un derecho o a cuyo favor se reconozca una obligación de dar, hacer o no hacer algo? Individualización del beneficiario. Para esta exigencia del presidente Maximiliano Villanueva, me permití traer esta sentencia, una resolución del Tribunal Constitucional, la 685-2012 PC. Aquí se trató o se pidió que se incorpore al demandante a una plaza vacante en una determinada partida, con sus beneficios sociales respectivos. ¿Qué problema se encontró en esta resolución? Que para que se cumpla este mandato, o el beneficio que se reconocía en esta resolución cuyo cumplimiento se pretende, se decía que este beneficio era para los defensores de la patria, héroes del CENEPA. No se mencionaba en algún extremo de la resolución un derecho a favor del demandante. No se había individualizado quién era el beneficiario, era simplemente para los defensores de la patria, héroes del CENEPA. Y el demandante, en nuestro caso, no logró acreditar tener legitimidad para venir a este proceso a pedir la ejecución de esa resolución. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vemos pues que el presidente Maximiliano Villanueva nos puso una serie de requisitos mínimos que debe cumplirse para poder dar paso a un proceso de cumplimiento, porque claro, estamos hablando de un proceso rápido,
de un proceso sumarísimo, en suma de un proceso ejecutivo, tal como lo reconoció el propio Tribunal Constitucional en este precedente Villanueva, ¿no? Dice que es un proceso de condena, de ejecución breve, sumaria, donde la actividad probatoria debe ser mínima. Entonces, me permito hacer una especie de parangón entre un proceso ejecutivo de naturaleza civil, en la que exigimos que el título tenga qué cosa, una obligación cierta, expresa y exigible para proceder inmediatamente a la ejecución. Estamos en una situación parecida en el proceso de cumplimiento. Debe tener todos estos requisitos para poder proceder inmediatamente a la ejecución, porque es un proceso ejecutivo, ¿verdad? Lo mínimo. Ahora, dicho esto, pasaremos a revisar los casos, los supuestos de ingresos de cumplimiento. Y nos dice que no procede contra resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones. Se entiende que este numeral se refiere a las resoluciones emitidas en el marco de un proceso, ¿no? Un proceso judicial. En el caso de los procesos especiales que tiene a su cargo el Jurado Nacional de Elecciones. Evidentemente, si estamos ante una resolución administrativa en reconocer un derecho incuestionable del reclamante y permitir individualizar al beneficiario. Ese fue el último requisito que estábamos estudiando, ¿no? Revisando. Es decir, que se reconozca un derecho inimpugnable, ¿no? Un derecho no controvertido, no cuestionado, a favor de una persona, individualizando al beneficiario, ¿no? Individualizando al beneficiario. O que sea posible de individualizarlo en todo caso. Y había estado recordando que en este caso, lo que traigo yo como ejemplo es esta resolución del Tribunal Constitucional, la 685-2012 PC, que es un proceso de cumplimiento que interpuso una persona pidiendo que se cumpla una resolución contra una universidad para que al amparo de esta resolución se gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas la incorporación de plazas vacantes. Pero que resulta que esta resolución estaba dirigida, en términos generales, a los defensores de la patria de héroes del CENEPA. No se había individualizado al beneficiario, o en todo caso al demandante como beneficiario de esta resolución administrativa, lo que no acreditó tampoco a lo largo del proceso, ¿no? O sea, no se reconoció un derecho incuestionable, dice el tribunal, al actor, ni lo individualiza como beneficiario de ningún derecho. Esto motivó que también se declarara improcedente la demanda. Y decía, pues, que ¿por qué el tribunal exige, nos pone todos estos requisitos para dar paso al proceso de cumplimiento? Porque estamos frente a un proceso especial, ¿no? Un proceso de condena, un proceso de ejecución breve, sumario, un proceso en el que no debe haber controversia. Y creo que antes de que se corte la señal, le decía que yo me permitía hacer una especie de parangón entre un proceso ejecutivo civil, hasta donde corresponda, hasta donde quepa, ¿no? Entre un proceso ejecutivo civil y un proceso de cumplimiento. En el proceso ejecutivo civil, ¿qué se requiere? Que el título que yo estoy llevando contenga un mandato cierto, expreso y exigible, ¿no? Fluya directamente el título, el derecho está contenido ahí, yo voy de frente ejecuto, no hay discusión. Lo mismo en el proceso de cumplimiento. El derecho tiene que estar reconocido en la propia resolución, ¿no? Incuestionablemente, incondicionalmente, no estar sujeto a controversia compleja. Vamos de frente a ejecutar la resolución o el acto administrativo o la ley. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Podría retornar a la de la improcedencia? Te pediría, por favor, porque eso estaba, justo ahí estábamos analizando, y es que me falló el internet. Estábamos conversando sobre, es la diapositiva 14. Vamos a hablar brevemente sobre
las causales de improcedencia, porque veo que nos está ganando un poco la hora para hablar sobre la, la sentencia. Entonces, las causales de improcedencia, bueno, están señaladas en el Código Procesal Constitucional, decía que no procede contra resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones, pero estamos hablando de resoluciones dictadas en el marco de un proceso, ¿no? Un proceso ante el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, o los procesos propios del Jurado Nacional de Elecciones. Y es que, claro, si el Poder Judicial en un proceso ordinario, constitucional, dicta una resolución, ¿dónde es que se tiene que ejecutar esta resolución? En el mismo proceso en el que se dictó. Esa es la vía adecuada, ¿no? Tampoco procede contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de ley. Claro, la dación de leyes es una facultad del Congreso. No procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante procesos de amparo, habeas data y habeas corpus, ¿no? Claro, la propia naturaleza de cada uno de esos procesos lo hacen que esto sea así. Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo. Claro, lo que buscamos no es cuestionar un acto administrativo, lo que buscamos es cumplir un acto administrativo, no cuestionarlo. Para eso, en todo caso, está el proceso contencioso administrativo, ¿no? O la inaplicación a través del proceso de amparo. Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas como discrecionales, o sea, no obligatorias, por parte de una autoridad competente. En los supuestos en que procede interponer el proceso competencial, esto está relacionado con los procesos en los que el pedir que se ejecute un acto administrativo puede tener influencia en la competencia de, por ejemplo, una municipalidad con otra, ¿no? Conflicto de competencia. Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto en el artículo 69, el requerimiento por fecha cierta, ¿no? Y si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 60 días contados desde la recepción de la notificación notarial, vemos que aquí ha habido el requisito que nos pone el Código Procesal Constitucional es documento de fecha cierta, no notificación notarial. Entonces deberemos entender este artículo como desde del ingreso del documento con el requerimiento mediante documento de fecha cierta. Siguiente diapositiva, por favor. El Código Procesal Constitucional también nos habla del desistimiento de la pretensión como posible solo, en estos casos de procesos de cumplimiento, solo cuando se refiera a actos administrativos de carácter particular, no para el tema del cumplimiento de leyes. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, y aquí quería llegar, si bien es cierto, dentro de la regulación del proceso de cumplimiento no se habla del desistimiento del proceso, sino solo de la posibilidad del desistimiento de la pretensión en una situación específica, ¿no? En una situación específica tratándose de actos a favor de particulares. El Tribunal Constitucional en numerosas resoluciones ha establecido que sí procede el desistimiento del proceso, interpretando el artículo 74 que nos remite a las reglas del amparo y el artículo 49 del Código Procesal Constitucional que habla del desistimiento en el proceso del amparo. Esto interpretado también con el artículo 37 del reglamento del Tribunal Constitucional, ¿no? Que regula la formalidad para el desistimiento del proceso. Y además aplicando supletoriamente los artículos 340 y 343 del Código Procesal Civil, la formalidad de poner en conocimiento previamente de la parte demandada. Y es que, claro, si se puede de la pretensión, ¿por qué no del proceso, no? Y esto lo ha reiterado en varias sentencias el Tribunal Constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el contenido de la sentencia lo establece el propio Código Procesal Constitucional, que nos dice que debe tener una determinación de la obligación incumplida. Les decía que para el cumplimiento de la sentencia
tenemos que el propio Código Procesal Constitucional nos remite al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, que regula cuáles son los caminos, qué debemos hacer para ejecutar la sentencia, ¿no? Cuáles son las facultades que en todo caso tiene el juez para la ejecución de las sentencias, ¿no? Que digamos, dan la facultad al juez de aplicar multas, incluso sucesivas, de disponer la destitución del responsable en caso de incumplimiento. Además, nos precisa este artículo 22 del Código Procesal Constitucional que las sentencias constitucionales prevalecen sobre las demás y su ejecución es inmediata. Quería mencionarles, por favor, si me pone la diapositiva número 18, ya para ir cerrando, que si bien es cierto, el Código Procesal Constitucional no habla del pago de intereses, sin embargo, en las sentencias, sí, en las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, donde hay mandatos de pago de dinero, de sumas de dinero, sí se ordena el pago de intereses, ¿no? Y claro, esto es lógico, porque los intereses pues, son obligaciones accesorias, ¿no? En caso de mora en el pago. Y bueno, el tribunal lo ha señalado así, ¿no? En varias de sus sentencias en las que reconoce o dispone el pago de intereses. En la sentencia que ponemos como ejemplo, incluso lo que llegó al Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional fue solo este extremo, el pago de los intereses, ¿no? Y el tribunal así lo ordena, amparándose en los artículos 1236 y 1244 del Código Civil. Y la siguiente diapositiva, por favor, un poco para complementar esto de los intereses. Habiéndose dictado la doctrina jurisprudencial contenida en el expediente 2214-2014 PA, sobre el pago de, bueno, Puluche, ¿no? El caso Puluche, sobre el pago de los intereses en materia pensionaria, esta regla también se está aplicando a los procesos de cumplimiento en los casos en los que el derecho contenido en la resolución cuyo cumplimiento se presenta se pretende versa sobre derechos pensionarios, ¿no? También se está aplicando este criterio establecido la doctrina jurisprudencial sentada en el expediente 2314 de 2014 PA. Bueno, con esto, y disculpándome por el problema de la conexión al Internet, termino la exposición breve sobre el proceso de cumplimiento. Seguramente con las preguntas ampliaremos un poco más sobre este tema. Agradezco mucho su presencia, su atención, y muchísimas gracias a los miembros del SEC. Gracias, doctora Dolca. Antes de pasar rápidamente a las preguntas, por su recargada labor académica, tenemos en comunicación al director general del SEC y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Doctor Blume, buenas noches, adelante. Buenas noches, licenciado Cayo, buenas noches a todos ustedes. Quería saber qué tal se me escucha. Muy bien, se escucha. La Correcto, recepción doctor. es buena. Perfecto. Bueno, quería estar con ustedes un par de minutos para agradecer muy sinceramente a la expositora por habernos apoyado aquí en el Centro de Estudios Constitucionales con su participación. La doctora Dolca Marcos Picón es una destacada constitucionalista de, digamos, las nuevas generaciones que viene a sumarse al elenco de expertos que estamos trabajando por difundir el derecho constitucional, por difundir el derecho procesal constitucional, por hacer realidad lo que un Estado constitucional pretende, que es el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Yo, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, le expreso nuestro más sincero agradecimiento y además nuestra felicitación por la claridad de su exposición
y por todos los conocimientos que nos ha transmitido. Y desde ya la comprometo a participar en futuros eventos que se vienen realizando en el Centro de Estudios Constitucionales en la lógica de la tarea complementaria a la tarea jurisprudencial o jurisdiccional de resolución de conflictos de naturaleza constitucional, que es precisamente la tarea de difundir en nuestras disciplinas y en la idea de crear conciencia constitucional y sentimiento constitucional. Quería decir eso para, digamos, en representación del Centro de Estudios Constitucionales, dejar constancia de nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Me despido. Muchas gracias a todos, saludos especiales y hasta una próxima oportunidad.